Bueno, vamos a dar inicio a lo que es esta charla de ergonomía para dar ya sin más preámbulos, para avanzar un poco más sobre el contenido que vamos a hablar a lo largo de la charla. Vamos a tocar el tema de definiciones, la norma básica en sí de ergonomía, el factor de riesgo ergonómico, las posturas forzadas, el manejo manual de carga, los movimientos repetitivos. Vamos a establecer cuál es un programa de protección ergonómica adecuada en lo que son las obras, los beneficios de una buena ergonomía, cuáles son los principios ergonómicos y para finalizar ya, al culminar la charla, vamos a hablar un poquito más sobre los elementos ergonómicos y cuáles son las pausas activas. Bueno, sin más preámbulo, les quiero indicar que este tema de ergonomía generalmente en lo que es charlas de seguridad, en charlas de 5 minutos, generalmente no se viene tocando. ¿Por qué? Porque dicen que la ergonomía es muy difícil de aplicar en el ámbito de la construcción, porque la construcción es uno de los sectores que está considerado donde realizan trabajos mucho más pesados, donde demanda mucho esfuerzo y una sobrecarga física. Pero no es así, entonces la ergonomía la podemos aplicar directamente si es que vamos inculcando poco a poco a nuestros trabajadores cuál es la postura adecuada que tiene que adoptar en obra, cuál es adecuadamente cómo son los trabajos que tenemos que realizar, identificando los peligros y los riesgos a los que podemos estar expuestos diariamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con algunas cuantas definiciones por ergonomía. Ergonomía lo vamos a definir como un conjunto en sí de conocimientos que vamos a adaptar tanto los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y todo el entorno en general a las necesidades de la persona y del trabajador en sí mismo, ¿no? Vamos a adaptar todo este entorno, las herramientas que utiliza, la labor que realiza diariamente, que se adopte mucho a las características y las capacidades del trabajador. ¿Con qué fin? De mejorar la eficiencia, la seguridad y sobre todo velar por el bienestar de los trabajadores, que es por eso que hablamos de estos temas de seguridad. Si bien es cierto, la ergonomía está catalogada como una ciencia que estudia adecuar la relación existente hombre-entorno. La ergonomía nos habla mucho sobre cómo adaptar el entorno físico, el entorno donde estamos trabajando, a las características y limitaciones propias del trabajador. Cuando hablamos de ergonomía física, vamos a hablar tanto de las posturas en el trabajo, como es el manejo de cargas y materiales, lo que es movimientos repetitivos. Y cuando hablamos de ergonomía psicológica, porque también hay una ergonomía psicológica, hablamos todo lo que tiene que ver con la carga mental, las presiones, que mucho tiene que ver con el trabajador y las labores que él realiza, ¿no? Muchas veces dicen que cuando un trabajador está demasiado cansado y sigue realizando sus actividades, puede conllevar o existe una alta probabilidad de que el trabajador sufra algún tipo de lesión. La ergonomía, mejor dicho, para así ya entrar un poco más a este tema, profundizar un poco más este tema, la ergonomía se desglosa de dos palabras griegas, que es ergo y que es nomos. Ergo significa trabajo y nomos significa ley, conocimiento y estudio. De aquí ya hace su nombre, que es estudio del trabajo. Estudio del trabajo que diseña los puestos de trabajo para que sean más confortables de acuerdo a las características propias del trabajador. En este caso vamos a hablar de que tenemos que tener en cuenta cuál es el entorno en el que estamos trabajando, cuáles son los materiales que estamos utilizando y cuál es en sí el espacio físico donde vamos a desarrollar la labor e identificar los peligros y los riesgos a los que estamos expuestos. Es un punto, esta diapositiva, si la pueden observar, es un poco más de lo que les vengo hablando sobre los puntos esenciales a lo que hay que prestar principalmente atención. En este caso, las máquinas, las herramientas, el equipo usado en el trabajo, la forma en la que se realiza el trabajo, el entorno en el que estamos trabajando, es muy importante en qué entorno estamos trabajando, y si es que algún trabajador ya posee alguna molestia corporal ocasionada, sobre todo por las posturas que ya viene realizando. Son puntos esenciales que hay que tomar en cuenta al momento ya de iniciar con temas de ergonomía. Como venimos explicando a lo largo de las charlas, todo tema de seguridad, todo tema de construcción en sí en general, tiene que ver y tiene que relacionarse mucho con una norma. En este caso, la norma básica de ergonomía de la que nos habla todo este tema de las posturas, de las cargas, de cuál es la carga recomendada para nosotros poder movilizar. Hablamos de la norma 375-2008, la versión 2008, perdón. Entonces, esta norma 375, ¿qué nos habla? Nos habla de la manipulación manual de cargas, nos habla de cuál es la carga límite recomendada, cuál es el posicionamiento postural,
Hablamos de condiciones de trabajo, equipos y herramientas, procedimientos, identificación de peligros y riesgos. No vamos a hacer mucho énfasis en cada punto de lo que es esta norma, porque nos extenderíamos bastante tiempo. Y lo que vamos a hacer es un poco más hablar de disposiciones generales o hablar de temas más amplios y generales. Hablando un poquito ya entrando ya más a ergonomía, estos factores de riesgos ergonómicos que podemos identificar, lo vamos a llamar factores de riesgos disergonómicos. ¿Por qué disergonómicos? Porque son factores que no poseen ergonomía, por así decirlo. Y vamos a detallar cuál es en sí su factor de riesgo. Por ejemplo, las posturas incómodas o forzadas que realizamos en obra, ¿cuál es el factor de riesgo? Por ejemplo, si trabajamos con las manos por encima de la cabeza, quiere decir trabajamos a ras del techo, por ejemplo, a zonas de difícil acceso. Cuando tenemos, por ejemplo, los codos por encima del hombro, cuando tenemos la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados, cuando tenemos el cuello doblado, girando en las actividades que realizamos más de 30 grados, si estamos sentados con la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados o si trabajamos de cuclillas o también de rodillas. Ese es un factor de riesgo. ¿Quién lo dice esto? Estos factores de riesgo los estamos extrayendo básicamente de la norma 375. Si hablamos de un factor de riesgo disergonómico, el levantamiento de carga frecuente, ¿cuánto es la carga que podemos nosotros trasladar por día o por veces al día o por minuto, ¿no? En este caso, la norma nos habla de que el factor de riesgo es cuando ya trasladamos una carga de 40 kilos una vez por día, si trasladamos una carga de 25 kilos más de 12 veces por día, o si trasladamos una carga de 5 kilos más de 2 veces por minuto o menos de 3 kilos más de 4 veces por minuto. Todos estos pequeños detalles ya nos habla de por sí la norma. Ahora, otro factor de riesgo disergonómico, que ya les mencioné que es disergonómico, que no posee ergonomía, por ejemplo, el esfuerzo de las manos y las muñecas. Es muy importante también prestar atención a los trabajos manuales que realizamos, en este caso con herramientas manuales netamente, como son destornilladores o cuando sujetamos pinzas con objetos, cuando la muñeca o el brazo puede ejercer mucha presión. También hablamos de los impactos repetitivos, cuando trabajamos, digamos, usando las rodillas sobre todo, cuando estamos martillando, cuando hacemos un exceso de fuerza y la postura, sobre todo en la espalda, se ve forzada. Los movimientos repetitivos, cuando repetimos un movimiento más de 4 veces por minuto, ya es considerado un factor de riesgo según la norma 375. Cuando hay una vibración mano-brazo, cuando estamos trasladando con rotomartillos, estamos aperturando zanjas o algún tipo de trabajo en el que tengamos que utilizar algún equipo que ejerza vibración, también ya es considerado un factor de riesgo. Está catalogado en este caso en la norma 375 con niveles. Podemos tener el nivel moderado, que es más de 30 minutos por día, el nivel alto, más de 2 horas por día. Ya está catalogado como un factor de riesgo. Ahora, así como hay una entidad fiscalizadora para todo tipo de actividad, hay una entidad que se encarga de velar por el cumplimiento de estas disposiciones. En el caso de la ergonomía, ¿cuál es la entidad que se preocupa por fiscalizar sobre todo que se cumplan estas disposiciones que dicta la norma y sobre todo que vele por el bienestar de los trabajadores? Esta entidad de fiscalización es la SUNAFIL. La SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la que se encarga generalmente de velar por la protección del trabajador, de que la empresa, en este caso, vele y brinde seguridad a sus trabajadores cuando desarrollen las actividades en obra. Ustedes fácilmente pueden acceder al portal de SUNAFIL y pueden encontrar las empresas, en este caso, que han sido multadas, empresas que han sido impuestas, tienen alguna falta, por así decirlo, desde leve, grave, muy grave, que puede ser catalogada como una infracción, ¿no? Entonces ustedes pueden observar también que está catalogado desde lo que es regiones, desde lo que puede ser Arequipa, Lima, Trujillo, desde diversos departamentos, y puede también ser por el sector de la empresa, ¿no? A qué rubro está dedicada la empresa y pueden encontrar perfectamente cuáles son las multas que se le han impuesto a esa empresa y por qué. Entonces, acá vamos a ver un poco más sobre las tablas de las multas. En este caso, esta tabla está actualizada al 2020 y la estamos desglosando según por el tamaño de la empresa, desde la micro pequeña, y sobre el número de trabajadores afectados, como pueden observar, de 1 a 10 o más trabajadores, y según la gravedad de la infracción. En este caso, según la gravedad de la infracción, lo podemos clasificar desde leve, grave o muy grave.
Leves cuando no se cumplen disposiciones meramente formales. Grave es cuando, aparte de estas disposiciones formales que no han sido cumplidas, hacemos una obstrucción de la labor de los fiscalizadores. Y es grave cuando ya hacemos, aparte de unos incumplimientos de disposiciones generales, afectamos el bienestar del trabajador de la empresa. Entonces, una FIL puede perfectamente intervenir a estas empresas, puede ver si es que sus trabajadores se encuentran trabajando en un ambiente seguro, confortable, en el que su vida no esté expuesta, ¿no? Ahora, hablando un poco más de estadísticas, por qué entramos a este tema de ergonomía y por qué es considerado un tema muy importante y de especial trascendencia que debería tocarse lo que es en las obras o en una pequeña charla de 5 minutos con nuestro personal, que es muy importante que lo sepan, es porque esta tabla, bueno, este gráfico pastel está actualizado hasta lo que es junio del 2020 por el Ministerio de Trabajo, donde nos indica que bueno, el mayor porcentaje de accidentes de trabajo está dado por esfuerzos físicos o falsos movimientos. ¿Cuánto es ese porcentaje? Es 9,86%. Como pueden observar, después de donde dice otras, en lo que es la franja azul, que es 9,86, entonces es una cantidad considerable de personas que se han visto afectadas por los esfuerzos físicos o falsos movimientos. En este caso vemos que 61 personas se han visto afectadas, ¿no? Si vemos un poco más el desglose de cuántas personas se han visto afectadas por esfuerzos físicos o falsos movimientos, es decir, accidentes que han ocurrido en su trabajo, son 61 personas. Ahora, ya entrando un poco más al tema de ergonomía, factores de riesgo ergonómico, ¿a qué consideramos un factor de riesgo ergonómico? El diseño del propio puesto de trabajo, es decir, la altura del trabajo, el espacio disponible que tenemos para trabajar, las herramientas que utilizamos ya es un factor de riesgo ergonómico. La carga física al que vamos a trasladar diariamente en lo que es obra, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, toda la fuerza que ejercemos en obra también es un factor de riesgo ergonómico. Hablando de aspectos psicosociales, que también es considerado un factor de riesgo ergonómico, por ejemplo, cuando no le damos al trabajador un tiempo prudente para que éste pueda reposar o pueda descansar después de algunas actividades realizadas que generalmente en el sector construcción son muy pesadas. Entonces tiene que tener un descanso de entre jornada y jornada, una presión de tiempo que puede tener lo que es el trabajador con el fin de terminar algún tareo, las actividades planificadas, con el fin de cumplir las actividades que ya han sido proyectadas. Entonces también ejerce una cierta presión en el trabajador. Las relaciones entre compañeros y con los responsables, las mismas relaciones entre los trabajadores, tiene que ser muy buena. Es por eso que aquí yace el que tengamos que interactuar unos con otros, porque de aquí va a fortalecer las relaciones con los compañeros. Las condiciones ambientales del puesto de trabajo, en este caso la iluminación, todos trabajamos al aire libre, en caso de que vayamos a trabajar en trabajos nocturnos, también tiene que haber una buena iluminación, el ruido al que estamos expuestos, no olvidemos que para una jornada de 8 horas el ruido máximo permitido y tolerable por el oído humano es de 85 decibeles. La temperatura y las vibraciones, en el caso si trabajamos en este caso con maquinarias que ejerzan demasiada vibración al cuerpo, ¿no? En el caso de las vibraciones, hay que prestar atención, sobre todo, porque algunas partes del cuerpo reciben la vibración con mucho más intensidad, sobre todo la parte del tórax y la parte del estómago, al momento de realizar trabajos de vibración, lo asimilan más. Entonces puede verse traducido en enfermedades cardíacas, mareos, vómitos, dolores de cabeza. Entonces es muy importante que a las maquinarias que utilizamos en obra se les dé un mantenimiento correspondiente para que no puedan tener una vibración excesiva que no sea soportable para el cuerpo humano. Ahora, cuando hablamos de las posturas forzadas, en este caso hablamos de posturas extremas, posturas que puedan afectar tanto a lo que es la columna como algunas articulaciones. Por ejemplo, hablamos de posturas forzadas cuando ya ejerce un dolor tanto en la espalda, en el cuello, en los brazos, en las piernas, sobre todo cuando realizamos tareas repetitivas en obra. Por ejemplo, el trasladar, un ejemplo así básico, trasladar, por ejemplo, lo que es la arena hacia el trompo, ya listo para hacer la mezcla. El estar en constante movimiento, mantener las piernas estáticas y solo girar el tronco, de por sí es un factor de riesgo. Cuando nosotros giramos, tenemos que girar tanto el tronco como los pies en la misma dirección. No podemos girar solamente el tronco, porque los discos intervertebrales se pueden ver perjudicados. Estas son algunas situaciones en obra
que podemos, bueno, prestar atención y que sirva un poco como ejemplo de las situaciones a las que podemos estar expuestos. Sobre todo si tenemos un material situado sobre el suelo para recoger sobre todo equipos o materiales almacenados al ras del suelo, trabajos al ras del suelo. Entonces la espalda va a necesitar flexionarse de manera intensa. Entonces, acá lo que podemos mencionar es trabajar de cuclillas con la espalda recta, sin mantener la espalda arqueada, ¿no? Por así decirlo. Cuando vamos a trabajar al ras del techo, cuando vamos a trabajar en lugares de difícil acceso, generalmente se recomienda que utilicemos plataformas o accesorios como pequeñas escalerillas para no estirar demasiado los brazos y donde el cuello y la parte de los brazos y la espalda se pueda ver afectado. Sobre todo si trabajamos, no sé, armando un techo. Cuando estamos armando el techo, se ha visto frecuentemente que las personas, como pueden observar en la imagen, flexionan tanto el tronco con los brazos, pero la espalda no la mantienen recta, sino arqueada. Acá ya hay un potencial riesgo, que si generalmente no pueden sentir el dolor quizás ahora, de acá a unos días el dolor se puede intensificar un poco más. Entonces, ¿cuáles son, ante todos estos factores de riesgo que ya hemos hablado? Yo sé que a muchos les importa decir si hay un factor de riesgo y cómo lo prevenimos o cuáles son las recomendaciones básicas para prevenir esto y que mi trabajador se sienta seguro, ¿no? En este caso, cuando hablamos de ergonomía y sobre todo lo que es las posturas, hablamos de mantener ordenado el puesto de trabajo. Cuando nosotros mantenemos ordenado nuestro puesto de trabajo, tenemos que conservar tanto el suelo, la zona de paso libre donde van a transitar generalmente los trabajadores, que esté libre de obstáculos, retirar todos los objetos que puedan causar que el trabajador, si ya está movilizando una carga, generalmente se pueda tropezar, se pueda caer y pueda sufrir algún tipo de lesión o una fractura, ¿no? En el mayor de los casos. Algunas caídas pueden ser hasta mortales. Entonces, hay que mantener siempre ordenado el puesto de trabajo. La zona libre por donde vamos a transitar todos los trabajadores trasladando materiales tiene que estar despejado y ordenado. Revisar diariamente lo que es este orden y limpieza en el área de trabajo para que tampoco realicemos movimientos innecesarios. No podemos estar todo el día en obra ordenando, no sé, la maquinaria que estaba todo el día desordenada, los materiales dispersos. Entonces, si mantenemos el puesto así ordenado, vamos a evitar hacer manipulaciones innecesarias y hacer un sobreesfuerzo innecesario. Como les dije de planificar, antes de ejecutar una tarea, hay que revisar muy bien cuál es la altura en la que vamos a trabajar. En este caso, puede ser necesario regular la altura de un andamio o si estamos usando una plataforma, sobre todo para que el trabajador se sienta cómodo trabajando. Como les mencioné, es muy difícil, es muy tedioso para un trabajador mantener esa postura cuando trabajamos al ras o sea, con las manos o los codos encima de la cabeza. Es muy difícil mantener esa postura por largo tiempo y termina con ciertas dolencias al finalizar la actividad. Entonces, si podemos facilitarle en la mayoría de los casos escalerillas o algún tipo de cubo, algo donde se pueda parar perfectamente, claro que también tenga seguridad el trabajador, es en buena hora facilitarle. Entonces, si tenemos a la mano ese tipo de accesorios, ¿por qué no facilitarle, no? Cuando trabajamos al ras del suelo, lo que se recomienda sobre todo en trabajos al ras del suelo, que es una tarea muy frecuente, sobre todo en el sector construcción, en la preparación de materiales, lo que se recomienda es colocar pequeñas plataformas de trabajo, las llamadas mesas de trabajo. Estas llamadas mesas de trabajo, si la podrían hacer en el mayor de los casos regulable para que todos los trabajadores al pasar por esa tarea se puedan adoptar según a la altura del trabajador, se recomienda que estas mesas de trabajo se encuentren a partir del ras de la cintura, no muy abajo ni muy arriba. Entonces, al ras de la cintura, si el trabajo es considerado un trabajo muy pesado, por ejemplo, vamos a martillar o vamos a dar golpes constantes al material, entonces, ¿a cuánto es la medida que tiene que estar la mesa de trabajo del ras de los codos del trabajador? Tiene que estar de 15 a 20 centímetros por debajo de la altura de los codos. Recuerden. Ahora, si el trabajo es, por ejemplo, ligero, en este caso, no sé, vamos a solamente a cortar material. Si vamos a cortar material, la superficie, claro, necesita más precisión, tiene que estar de los codos hacia la mesa de trabajo por lo menos 5 centímetros por debajo de los codos. Si el trabajo es de precisión, por ejemplo, vamos a atar un alambre, necesitamos sí o sí, de por sí, hacer un esfuerzo visual demasiado fuerte, entonces tenemos que colocar la mesa de trabajo de 5 a 10 centímetros por debajo de la altura de los codos.
Ahora, yo sé que hay posturas en las que es inevitable que nos mantengamos en esa situación, ¿no? De estar de cuclillas o muchas veces de rodillas. Cuando estamos en ese tipo de situaciones, lo que se recomienda siempre es mantener la espalda recta, no sobreesforzar la espalda a movimientos quizás que sean un poco más bruscos. Y si tenemos a la mano accesorios donde podamos reposar un momento para retomar la actividad, hay que hacerlo. Entonces, tenemos accesorios como un pequeño banco, no sé, alguna plataforma donde podamos descansar, también es importante. Y también no olvidemos de realizar las pequeñas pausas activas después de una jornada que ha sido muy, muy intensa, muy dura. Ya hablando un poco más de lo que es el manejo manual de cargas, vamos a hablar que el manejo manual de cargas es la operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como pueden observar en la diapositiva, así como su levantamiento, su colocación, su empuje y tracción o su desplazamiento cuando vamos a mover la carga de un lugar hacia otro sitio. En particular, en la manipulación de cargas, generalmente se entrañan riesgos, sobre todo en la parte dorsolumbar de los trabajadores. En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de los 25 kilos. En el caso de mujeres, jóvenes o personas mayores, no es recomendable que superen los 15 kilos y bajo ninguna circunstancia manipular cargas que excedan los 40 kilos. Cuando ya hay cargas que excedan los 40 kilos, se tiene que utilizar accesorios móviles, como pueden ser carretillas, como pueden ser montacargas. Podemos utilizar las traspaletas, etcétera. Podemos utilizar, en la medida de lo posible, evitemos cargar materiales que sean muy pesados y sobre todo una persona, porque muchas veces no pedimos ayuda de otro trabajador y lo queremos cargar todos nosotros. Entonces hay que tomar o hay que prestar sobre todo atención a cuánto pesa la carga y no sobreexponernos. Ahora, hablando de peligros, ¿cuánto o cuándo una carga es considerado un peligro? La manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kilos, o sea, imagínense, es 3 kilos, mucho lo podemos ver como un peso insignificante, pero no, ya a partir de 3 kilos, si no lo cargamos con las medidas correctas, es decir, con la postura correcta, ya puede ser considerada un peligro que se puede ver reflejado en un riesgo dorsolumbar, sobre todo en la parte de la columna. Para el manejo manual de cargas, en este caso vamos a incluir bastantes etapas. Por ejemplo, para el momento de alzar nosotros una carga, no tenemos que arquear, como les digo, la espalda, tenemos que mantener la espalda recta, como pueden ver en la figura, inclinándonos, mantenernos de cuclillas, las piernas separadas para tener un poco más de estabilidad y agarrar la carga o levantar la carga con todas las manos, es decir, no podemos estar agarrándola solamente con los dedos porque podemos sufrir algún tipo de tendinitis, qué sé yo, entonces podemos primero que agarrar la carga con todas las manos para ejercer mayor fuerza. Y una vez que hemos cargado, pongámosles esta carga tipo X, tenemos que pegarla al cuerpo. Ya les voy a explicar más adelante el por qué la importancia de que una carga se pegue mucho al cuerpo. Y luego transferir esta carga o peso a otra persona, a una mesa de trabajo o hasta el lugar que deseamos transportarla. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones antes de levantar una carga? Primero tenemos que evaluar, sobre todo, o tantear, más o menos si le podemos decir en este lenguaje, cuánto es el peso de la carga antes de levantarla. Moviéndola ligeramente de un lado hacia el otro, más o menos podemos tantear cuánto es la carga. Si es que no tenemos a la mano, no tenemos en cuenta sobre todo en los empaques, hablando de cemento, hablando de otro tipo de material, que muchas veces dice cuánto pesa, en este caso si estamos trasladando una maquinaria, etcétera, tenemos que tantear cuánto es la carga. Luego, otra recomendación es antes de planificar el levantamiento, hay que prever la compra de los materiales. Yo sé que en obra queremos abastecernos lo más que podamos de materiales para que no nos falte nada para ejecutar nuestras tareas, pero muchas veces esto nos juega en contra. ¿Por qué? Porque al momento de planificar los materiales, en la medida de lo posible, sobre todo, vamos a evitar la excesiva manipulación, el estar ordenándolos, el estar desplazándolos de un lado a otro para tener un mayor espacio donde trabajar. Entonces, hay que comprar los materiales en la medida que vayamos necesitándolos. Luego otra recomendación es colocar los materiales lo más cerca posible a la zona de trabajo,
¿Con qué fin? De reducir las largas distancias que vamos a recorrer. No podemos estar caminando todo el día con un saco para trasladarlo de un lado al otro y sobre todo con una distancia muy prolongada. Tratar de almacenar los materiales, como les dije, en una mesa de trabajo se recomienda que sea al ras de la cintura del trabajador para que tenga una mayor movilidad de estos materiales y también asegurarnos de que el suelo esté seco, no haya obstáculos para que no ocurran lesiones en la espalda, ¿no? Sobre todo si estamos trasladando una carga, es muy importante que por la zona en donde se van a movilizar estos materiales se encuentre segura, es decir, no vamos a tener agua en el piso, en el trabajador por estar preocupado por trasladar correctamente la carga, se resbale y se caiga y sufre una lesión, como les dije, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, tener despejado área donde vamos a desplazarnos y si es que hay algún tipo de material que es imposible moverlo o una estructura que es imposible que vamos a moverla y que sí o sí tenemos que pasar por ahí, tenemos que recordar la ruta por donde vamos a trasladar el material. Ahora, no se aconseja mucho que con un material en el hombro que sea muy pesado se traslade, por ejemplo, en una subida, ¿no? Hay un sobreesfuerzo. Planificar el levantamiento también vamos a hablar sobre los descansos. Al momento nosotros de realizar muchas jornadas, yo sé que muchos se sienten agotados, cansados por el esfuerzo físico que están realizando, entonces es muy probable, dicen algunos estudios, es muy probable que un trabajador pueda sufrir una lesión cuando está muy cansado, no tiene un periodo de descanso y sigue trabajando. Entonces, el trabajador anda un poco más distraído y puede sufrir un tipo de lesión. Solicitemos ayuda en caso de que los materiales pesen más de 25 kilos. Como les dije, no debe cargarse por una sola persona. Es necesario pedir ayuda y si tenemos herramientas como carretillas, plataformas, grúas con horquillas, en la medida de lo posible, utilizarlas. Entonces, no hay que exponernos o no hay que exponer nuestra espalda. En este caso, ya podemos observar cuál es la diferencia de la carga pegada al cuerpo y la carga separada, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la carga? Por ejemplo, si tenemos, vamos a ponerlo, no vamos a ponerlo como un caso real, que sí o sí estos ladrillos pesan esa cantidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que estos ladrillos, en general, pesan 4.5 kilos. Entonces, esos 4.5 kilos, esta carga, si está pegada a lo que es el abdomen, al pecho, entonces a una distancia podemos ver la distancia de la carga hacia la columna es 25 centímetros porque está pegada al cuerpo. Esta carga de 4.5 kilos se traduce a una carga de 45 kilos. Si tenemos, por ejemplo, la misma carga de 4.5 kilos separada del cuerpo, esta carga de 4.5 kilos se puede volver en 115 kilos. Entonces, ahí radica la importancia de mantener la carga junta. Cuando mantenemos la carga separada del cuerpo, hay una mayor fuerza que realiza la columna. La columna no va a ver esta carga como que pesa 4.5 kilos. Si se mantiene separada del cuerpo, lo va a traducir a 115 kilos. Entonces, radica la importancia de pegar la carga al cuerpo. Luego, como les mencioné y está de más explicarlo, mantener ordenado el puesto de trabajo. Eh, bueno, mantener el puesto ordenado y el método para levantar la carga. El método para levantar la carga, en este caso, vamos a planificar primero, como les dije, la carga es muy importante saber cuánto pesa. Si tiene un peso que exceda los 20 kilos, los 45 kilos, entonces no vamos a tener que levantarlo sí o sí, tenemos que usar ayudas móviles. Primero, planificamos el levantamiento, como les mencioné, colocamos un pie, uno más adelante que el otro para tener mayor estabilidad, separados, la columna erguida, siempre la columna recta, inclinarnos o ponernos de cuclillas con las piernas separadas, tener una buena zona de agarre, agarrar con toda la mano firmemente y evitar los giros, como les mencioné. Si vamos a trasladar la carga a otra persona, evitar tener las piernas estáticas y solamente mover el tronco, porque ya es un riesgo que puede haberse traducido a un dolor dorsolumbar. En este caso, si vamos a realizar un giro sí o sí para darle la carga a otro compañero, tenemos que mover tanto el tronco como las piernas. Que el levantamiento sea suave y también depositar la carga en una mesa de trabajo dándosela a otra persona, pero que les mencioné, no sobreexponer mucho lo que es la espalda. Otra de las recomendaciones, sobre todo en el levantamiento con 3 puntos de apoyo, al momento de levantar, en este caso pueden ser plataformas o pueden ser, vamos a ponerles, por ejemplo, una plancha de triple
Vamos a ponernos de cuclillas, tenemos que inclinar el tablón o apoyarlo hacia una esquina, así como pueden ver en la imagen. Y al momento de levantarla, tenemos que colocar una mano abajo y una mano arriba, ¿no? Para que tengamos los puntos de apoyo. A este tipo de carga se le llama la carga de los 3 puntos de apoyo. Cuando levantamos sacos pesados, pongámosle X pesos de los sacos, tenemos que colocar una pierna abajo, casi en el suelo, bueno, prácticamente en el suelo, una pierna recta, y subir el saco deslizándolo por la pierna hasta que llegue a la pierna que se encuentra recta, pegar el saco al cuerpo, acercarlo el saco al cuerpo, porque ya les expliqué cuál es el efecto de la carga, y luego trasladar la carga hacia una mesa de trabajo. Generalmente se recomienda, en la medida de lo posible, evitar trabajos al ras del suelo o depositar cargas al ras del suelo, ¿no? Generalmente se recomienda trasladarlos a plataformas o mesas de trabajo. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que podemos sufrir en caso de que no tengamos una postura correcta en obra? Una de las lesiones más frecuentes que se ha visto son las lesiones por el síndrome cervical por tensión, sobre todo en la parte del cuello, en la parte de la espalda, hernias, bursitis, ganglión, podemos también verlo en lo que es lumbalgia y lo que es la hernia discal. Estos pequeños discos que se encuentran separando las vértebras o las columnas, las pequeñas columnas, perdón, los discos de las columnas, entonces también puede verse sobreexpuesto. Ahora, la pregunta que yo sé que muchos de ustedes estarán haciendo, ¿existen los cinturones para la espalda? ¿Es bueno que nos pongamos los cinturones para la espalda? Bueno, en particular, los cinturones para la espalda generalmente se recomienda para personas que se están recuperando de una lesión. O sea, no hay evidencia de que nosotros al usar este cinturón vamos a cargar todo tipo de cargas sin ningún problema, ¿no? Nos vamos a proteger. Entonces, como les digo, los cinturones para la espalda son para personas que se están recuperando de una lesión. Incluso personas que usan estos cinturones y que no tienen ningún tipo de lesión, solamente lo hacen porque piensan que los va a proteger sobre las cargas que van a manipular, etcétera, les da una falsa sensación de seguridad. Hasta incluso el usuario puede tratar de levantar el peso, un peso más de lo que debe levantar, ¿no? ¿Qué se recomienda? Se recomienda que utilicen mejor las técnicas de levantamiento, que practiquen las técnicas de levantamiento y sobre todo optimizar lo que es la manipulación de cargas, ¿no? Usar lo que, como les dije, medios mecánicos, tratar de dispersar el peso, levantar menos peso y pedir ayuda para evitar lesiones. Cuando nosotros hablamos de movimientos repetitivos, en este caso, vamos a hablar de movimientos que se realizan bajo la misma postura, bastantes veces. Entonces, en el sector de la construcción es muy importante que sepan que es una de las mayores, ¿qué te puede decir?, problemas que hay en el sector de la construcción porque realizan mucho ese tipo de actividades para trasladar objetos, como les mencioné, lo de echar, digamos, arena al trompo, lo de movilizar los ladrillos, para la construcción de un muro. Entonces, son tareas que se ven usualmente en el sector de la construcción. Lo que se recomienda, sobre todo en este tipo de movimientos repetitivos, es usar herramientas eléctricas en la medida que sea posible, cambiar la tarea, realizar sobre todo estiramientos, pequeñas pausas activas, pausas que se muestra que el trabajador sobre todo interactúa y puede liberarse del estrés de este tipo de trabajo y planificar el periodo de rotación. Yo sé que muchos en obra dirán, no todos tenemos herramientas eléctricas, pero hay que tratar poco a poco de ir implementando ese tipo de herramientas, nos va a facilitar demasiado las tareas que estamos realizando. Y también el periodo de rotación es muy importante. Si a un trabajador X le tocó este tipo de tarea, el día o pasado 2 días al trabajador Y le tocará utilizar realizar este tipo de tareas, con el fin de que los trabajadores no se vean saturados o no se vean perjudicados por la misma tarea que están desempeñando. Ahora, ¿existen programas de protección ergonómica? Sí, existen programas de protección ergonómica. En este caso, el trabajador, por ejemplo, le vamos a llamar como una pequeña capacitación o inducción al personal. Muchas obras están adoptando estos programas de capacitación o protección ergonómica, perdón, mejor así dicho. El trabajador cuando ingresa van a identificar primero si el personal tiene problemas musculoesqueléticos. En caso los tenga, primero van a decirle cuál es el trabajo que puede realizar y cuál no. En caso de empresas grandes, esto lo pueden determinar con exámenes médicos, ocupacionales. Se le va a dar al trabajador un pequeño entrenamiento
Y acá van a establecer cuáles son los niveles en caso de intervenir cuando el trabajador realiza una tarea que no es la adecuada, ¿no? Sobre todo, como les digo, es una pequeña inducción o capacitación que le realizan al trabajador en temas ergonómicos. Sí, algunas empresas lo vienen haciendo, o algunos, no sé si exactamente acá en Perú lo estarán haciendo, pero en otros países sí adoptan estos programas de protección ergonómica a los trabajadores que recién ingresan. ¿Cuáles son los beneficios de una ergonomía simple? Primero, nosotros si tenemos una buena ergonomía o tratamos de impartir esta buena ergonomía en la obra, va a mantener y va a mejorar la salud, va a incrementar lo que es la productividad y va a mejorar tanto lo que es la calidad de vida de la persona. ¿Existen principios ergonómicos? Sí. Existen principios ergonómicos, sobre todo vamos a hablar los principales principios ergonómicos. Este principio se llama todo fácil de alcanzar. Hay que mantener todos los productos, las piezas, las herramientas que son usadas con frecuencia al alcance de la mano. Como pueden observar en las imágenes, sobre todo si tenemos la disposición de hacer una manipulación o utilizar herramientas manuales, todo que se encuentre generalmente en nuestro entorno de trabajo, pero que se encuentre cerca, para evitar estar desplazándonos largos tramos, ir y traer una herramienta, y esto también ya genera un poco de cansancio al trabajador. Trabajos a la altura apropiada. Yo sé que todos en obra no tienen la misma altura, la misma estatura. Entonces hay que adaptar esta plataforma de trabajo. Puede ser la mesa de trabajo, puede ser el nivel al que están trabajando. Si el trabajador, digamos, tiene una estatura más pequeña, brindarle algún accesorio sobre el que pueda estar levantado para que tenga un mayor alcance. Entonces, en muchos casos no se cumple tener una altura inapropiada, siendo una condición común, sobre todo en los empleados y en el plano del trabajo. Reducir la fuerza excesiva, sobre todo. La fuerza excesiva, dicen que es mejor empujar que jalar. Entonces, si nosotros estamos jalando una carga que tenga más de 40 kilos, por ejemplo, nosotros solos, sin la ayuda de ningún trabajador, podemos tener principalmente riesgos lumbares, riesgos en la parte del cuello. Entonces, hay que evitar, sobre todo, la fuerza excesiva, evitar jalar piezas o herramientas que tengan un demasiado peso que pueda perjudicar la salud, ¿no? Y las buenas posturas. Las buenas posturas, en este caso, si tenemos cajas o tenemos, no sé, algún tipo de material que tenemos que sacar de estas cajas, muchos que adoptan la técnica de inclinar la caja. Es mucho más fácil sacar los materiales de una caja inclinada de una caja que se encuentra totalmente recta. Entonces, si ustedes pueden practicar esto, si quizás están en alguna situación en la que puedan poner en práctica esto, háganlo. Si tienen una caja en la que tienen que sacar algún tipo de material, inclínenla un poco y van a ver que es mucho mejor y se van a adoptar mejor a este tipo de actividad. Reducir la repetición excesiva, como les mencioné, acá podemos hablar sobre la rotación de trabajo, minimizar la fatiga, sobre todo hablamos de lo que es lesiones cuando el trabajador no descansa adecuadamente, minimizar la presión directa cuando utilizamos herramientas manuales. Y bueno, ya, vamos a hablar un poco más sobre los elementos ergonómicos. Cuando hablamos de elementos ergonómicos, en este caso hablamos de, por ejemplo, plantillas con absorción de impactos, generalmente para trabajadores que se mantienen de pie durante mucho tiempo. Los guantes antivibración, esto generalmente para trabajos donde se esté ejerciendo demasiada vibración en las máquinas. Ojo, que también las máquinas tienen que tener un mantenimiento. No puede ser posible que estemos manipulando todos los días una máquina con una demasiada vibración que nos haga temblar todo el cuerpo. Entonces, tienen que tener un adecuado mantenimiento y en caso de donde sea inevitable usar este tipo de máquinas, usar en la medida de lo posible lo que son los guantes. Utilizar cuñas para la pierna, en caso de si vayamos a tener actividades donde tengamos que estar mucho tiempo de cuclillas, los mangos para palas, también es que vamos a trabajar con palas, los cinturones portaherramientas, que nos va a ayudar a disponer de todas las herramientas para el trabajo que estemos ejecutando y evitar el estar trasladándonos de un lado a otro para traer algún tipo de herramienta. Las escaleras portátiles, estos accesorios en caso si vayamos a trabajar al ras del techo, y lo que son también las rodilleras. Ahora, las pausas activas. Vamos a silenciar, bueno, más adelante voy a ponerles un video donde lo vamos a silenciar un poco. Las pausas activas, yo sé que muchos han escuchado de esto y los que no, bueno, les voy a comentar un poco más de lo que trata las pausas activas. Las pausas activas se vienen realizando en muchos trabajos, en muchas obras. Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral con el fin de que el trabajador tenga un mejor desempeño eficiente.
Sobre todo se basa en lo que son ejercicios o técnicas que ayuden a reducir la fatiga laboral y sobre todo prevenir el estrés en el trabajador. Y también contribuyen a integrar mejor los grupos de trabajo y todos los compañeros que se encuentren relacionados entre sí, ¿no? ¿En qué nos ayuda? Como les mencioné, disminuye el estrés, favorece el cambio de postura y rutina, estimula y favorece la circulación, motiva y mejora las relaciones interpersonales porque todos participan, favorece la autoestima y la capacidad de concentración, mejora las posturas porque después de un trabajo pesado, que estemos liberados, riéndonos un poco, porque aunque no lo crean también, el que los compañeros estén riendo y estén un poco liberados de esa carga en la que han estado expuestos, también hace que vuelvan con mucho más fuerza a sus actividades. Disminuye el riesgo de enfermedades profesionales o enfermedades laborales y mejora el desempeño laboral. Entonces, ¿quiénes no deben realizar pausas activas? Así como las pausas activas nos ayudan a liberar de cierto estrés que tenemos o presión en el trabajo, hay personas que no deben realizar esas pausas activas por, bueno, prescripciones médicas, ¿no? Que les puedan dar. En este caso, por personas que tengan fiebre, por algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad, que tengan un malestar producido por fiebre, que hayan tenido algún tipo de fractura y que recién se esté consolidando, tampoco pueden realizar estos movimientos bruscos porque son no, más que movimientos bruscos, es poner al cuerpo humano en actividad, ¿no? Si tienen fracturas no consolidadas, tampoco realizar pausas activas. Personas hipertensas, personas que necesiten reposo por prescripción médica que les hayan indicado cierto reposo, tampoco pueden realizar estas pausas activas. Bueno, este es un pequeño video, bueno, lo voy a silenciar para que no opaque lo que es la voz y el audio. Y bueno, este es no sé si lo puedan observar, ojalá si lo puedan observar. Este pequeño video, bueno, lo hemos extraído de la web, donde pueden observar que en obra, bueno, les voy a describir un poco para que quizás si el internet no los ayuda mucho a visualizar el video. Los trabajadores en obra ya están empezando a hacer este tipo de dinámicas. Estas pausas activas no tienen que durar más de 5 a 10 minutos, no tiene que ser extensos, son periodos cortos, cortísimos, donde el trabajador se siente un poco más liberado, ¿no? Pueden hacer ejercicios, dinámicas, los pueden separar en grupos, donde interactúan tanto los trabajadores como hasta el mismo personal, supervisor. O sea, acá no importa si es que si tiene un alto cargo, no tiene un alto cargo, no importa cargos. Acá lo que importa es que todos participen, todos se relacionen como un grupo. Entonces acá, como pueden observar, hacen pequeñas dinámicas de 5 a 10 minutos, como les digo, no les quita mucho tiempo y el trabajador se siente más liberado, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. En este caso no hacen competencias entre equipos, pero sí pueden hacer pequeñas rutinas de un poco más de ejercicios, como pueden ser, de dinámicas. Pueden trotar, pueden mover el cuerpo, unos lo hacen al compás de una música, otros solamente tratan de estar en su trabajo sin música, pero pueden hacer ciertos movimientos donde se pueda liberar un poco más lo que es el estrés, intervienen mucho lo que es la espalda, hacen, como pueden observar, trotan sobre el mismo plano, pueden mover la cabeza, pueden girar de un lado a otro, sobre todo para que el cuerpo humano se desestrese, ¿no? Por un momento, como les digo, no les va a quitar mucho tiempo, es de 5 a 10 minutos, y si lo quieren poner en práctica, háganlo. Yo he visto empresas que actualmente vienen desarrollando estas pausas activas y les va bien, los trabajadores tienen mayor productividad, vuelven con muchas más energías a su trabajo, que un trabajador que se las pasa las 8 horas en su trabajo, entonces tiene una mayor productividad, el trabajador se siente más motivado. Bueno, eso ha sido todo el contenido de la charla.